Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien en sus casitas, junto a los suyos. Nos toca en esta oportunidad revisar y orientarles en el desarrollo de la guía número 7. En este caso, lo único que cambia es, o son los contenidos. ¿Ya? Permanece el mismo objetivo de aprendizaje que la última, la número 6. Permanece también la unidad número 2 y obviamente el mismo título de la unidad. Solo cambiaría los contenidos. En este caso vamos a sumar conceptos tales como autonomía, conducta, libertad y moral. ¿Ya? La fecha de entrega es el viernes 26 de junio hasta las 12 de la noche. No hay ninguna novedad. Es un texto, tal como ha sido el tópico durante estos últimos meses, porque ya hemos excedido las semanas. Es un texto interesante. Hay que decir un par de cosas antes de comenzar a revisarlo, ¿ya? Para que vayan comprendiendo un poquito el contexto en el cual se desenvuelve este fragmento y quién lo escribe y por qué lo escribe y cuál es el sentido que tiene a propósito de nuestra asignatura, que es filosofía política, recuérdelo. Skinner, Friedrich Skinner, ojo con lo que voy a decir. Eh, Skinner fue un psicólogo, filósofo, inventor norteamericano del siglo pasado, perteneciente a una corriente, ojo, no filosófica propiamente tal, perteneciente a una corriente teórica de la psicología. Skinner, junto a otros tantos, sobre todo, y en su mayoría, psicólogos norteamericanos, pertenecían a una corriente teórica que se llamaba, ojo con lo que voy a escribir aquí, conductismo. Repito, Skinner junto con otros pertenecían a una corriente teórica dentro de la psicología, no de la filosofía, de la psicología, llamada conductismo. ¿Tiene que ver con la conducta? Sí, tiene que ver con la conducta, tal como el nombre lo indica. ¿Ya? Dicho esto, profundicemos un poquito más. El conductismo, repito, fue una corriente teórica de la psicología que planteaba de que al parecer para estudiar al ser humano no se necesita adentrarse, comprender y asumir de que tenemos contenidos mentales. El conductismo asume de que para estudiar al ser humano no hay que asumir la idea de que es conveniente estudiar la mente. ¿Ya? El conductismo no estudia, lo estoy escribiendo, la mente. No le interesa. Dice que incluso no existe, que aquellos contenidos mentales no definen al sujeto, no definen a las personas. Por tanto, para estudiar el cómo se comporta un ser humano, no es conveniente y no sirve de nada preocuparse acerca de lo que tiene dentro de la mente. Es irrelevante. ¿Entienden? ¿Cuál es la idea de esta proposición? Que el conductismo fue una corriente de la psicología con el objetivo claro de intentar integrarse al mundo científico del siglo pasado. Y el mundo científico, escuche bien, el mundo científico o la ciencia se basaba exclusivamente, para poder ser ciencia, en la experimentación observable. ¿Entiende? Es decir, que el conductismo intentaba hacer del estudio del comportamiento humano un estudio científico a partir de observar la conducta. ¿Por qué? Porque era cuantificable, era medible, era modificable,
manipulable y además era objetiva. Porque ¿quién puede dar cuenta de lo que tenemos en nuestra mente? ¿Dónde está la mente? ¿En qué parte se aloja? ¿En el cerebro? ¿En alguna nube? ¿En qué parte está la mente? Esas preguntas se intentaba responder el conductismo. Les repito, el conductismo, que es la corriente teórica de la psicología a la cual pertenecía Skinner, es muy famoso Skinner, ¿ya? Decía que el comportamiento humano no se puede estudiar a partir de los contenidos mentales, porque la mente no existe, ya es inmaterial, no se puede observar, no se puede palpar, no se puede medir. En cambio la conducta, sí, sí, sí se puede observar, sí se puede medir, ¿ya? Y como se puede observar, como se puede medir, es, escuchen lo que voy a decir, es probable que de ella se pueda obtener verdades científicas. No de la mente, como la mente no se puede palpar, no se puede tocar, no hay forma de que sea algo científico lo que se proponga acerca de ella, sino que a través de la conducta y únicamente a través de la conducta podemos decir cosas con certeza sobre sobre el comportamiento humano. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Bien. Este texto de Skinner tiene que ver con la libertad y la dignidad. Es un texto moral, es un texto ético, ¿ya? Y no psicológico. Por más que se base en psicología, no es un texto propiamente psicológico, ¿ya? Es un texto relacionado con el mundo de la ética y la moral. Por lo tanto, tiene mucho que ver con lo que estamos proponiendo hoy día en esta guía y en esta unidad acerca de lo que arriba dice, fíjese, volvámonos, sobre examinar críticamente textos de la tradición filosófica, en este caso psicológica, que expresen diversas perspectivas sobre la justicia, la libertad, la responsabilidad, la igualdad y la felicidad. Bien, considerando cómo estos conceptos, los anteriores, los que nombré recién, se relacionan con diversas visiones del ser humano, la ética y la política. Ya, leamos un poquito. Dice, el hombre autónomo nos sirve para poder llegar a explicar cuanto resulte inexplicable desde cualquier otro punto de vista. Su existencia depende de nuestra ignorancia y va progresivamente descendiendo de estatus conforme vamos conociendo más y más sobre la conducta. ¿Qué significa eso? Que al parecer, mientras más asumamos de que el ser humano es autónomo, ¿entiendes? Más podemos nosotros, se supone, poder explicar el comportamiento humano. ¿Ya? Sin embargo, parece que a Skinner no le gusta mucho eso de entender que el ser humano es autónomo, es decir, que es ajeno a las condiciones materiales que le rodean y que sí efectivamente inciden en su conducta. ¿Ya? Es decir, plantea Skinner que al parecer los seres humanos no somos autónomos, no funcionamos por sí solos. ¿Ya? Funcionamos al parecer en conexión con un medio ambiente que además nos define, que además nos influye. No en la mente, ojo, sino que en nuestra conducta. Sigo leyendo. El cometido de un análisis científico, fíjese que habla de la ciencia, el cometido de un análisis científico consiste en explicar cómo la conducta de una persona, fíjese, subrayamos esto, cómo la conducta de una persona, en cuanto a sistema físico, ¿qué significa eso, profe? Significa que al parecer como es observable, medible y es material, la conducta de otro ser humano se puede observar, grabar, fotografiar, ¿ya? Está en conexión claramente con un mundo material. Repito, para no enredarnos. Desde aquí. El cometido de un análisis científico consiste en explicar cómo la conducta de una persona, en cuanto a sistema físico, se relaciona con las condiciones bajo las cuales vive el individuo.
¿Ya? Es decir, para entender la conducta de una persona es necesario también a la vez entender en qué condiciones vive, materiales, por supuesto. ¿Ya? Si una persona, por ejemplo, muestra una conducta eh, de una persona que quizás regularmente carece de algo, ¿ya? De dinero, de alimentación, de protección, vamos a ver que esa persona deambula por el mundo real, material, buscando dichas cosas. ¿Sí? A diferencia de otras personas que poseen una conducta distinta porque lo tienen todo. ¿Ya? Cuando hablamos de lo tienen todo lo materialmente necesario para vivir y comportarse de un cierto tipo y de una cierta manera. ¿Ya? Sigo. Conforme se ha llegado a conocer la interacción entre organismo y ambiente, por tanto, los efectos que hasta este momento se achacaban a estados mentales, ahí estamos hablando, recuerda de los estados mentales que el conductismo niega, coma, sentimientos y peculiaridades del carácter comienzan a atribuirse a fenómenos accesibles a la ciencia. Y una tecnología de la conducta, ojo con esto, consiguientemente empieza a ser posible. Repito, que les interrumpí ahí. Repito, conforme se ha llegado a conocer la interacción entre organismo y ambiente, entre el cuerpo y el medio ambiente, entre el cuerpo y lo que nos rodea, por tanto, los efectos que hasta este momento se achacaban a estados mentales, sentimientos y peculiaridades del carácter comienzan a atribuirse a fenómenos accesibles a la ciencia. Y una tecnología de la conducta, consiguientemente, empieza a ser posible. ¿Ya? No se solucionarán nuestros problemas, no obstante, a menos que se reemplacen opiniones y actitudes tradicionalmente precientíficas, aunque bien es cierto que estas, desgraciadamente, siguen muy profundamente arraigadas, la libertad y dignidad ilustran este problema. ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas? Son súper simples, porque el texto es un poquito enredado. Si yo no les hubiera explicado un poco acerca del conductismo, ya difícilmente lo hubieran podido comprender. ¿Ya? La primera pregunta es, ¿qué significado se atribuye en el texto a la autonomía humana? Es una pregunta de reflexión. ¿Ya? Ese significado al parecer aparece como por aquí. Yo algo les expliqué al principio de este video. De seguro les puede servir. Pero es una pregunta reflexiva. ¿Ya? La segunda es una pregunta ya prácticamente objetiva, que se infiere. Por lo tanto, no hay que reflexionar tanto y por eso no le voy a exigir una cantidad de líneas específicas. La segunda dice, ¿en qué consiste, según el texto, la tecnología de la conducta? Respóndame eso. Es algo objetivo. Tiene que ver, al parecer, y acá viene el suplido, ya, el torpedo cibernético, eh, tiene que ver con el hecho de que si somos capaces ya de observar la conducta, medirla porque en el fondo es evidente, se ve, ya, uno está viendo cómo el otro se mueve, cómo el otro se comporta, cómo el otro actúa, es posible modificar, por lo tanto, dicho comportamiento manipulando las situaciones materiales que nos rodean. Como por ejemplo, fíjense, como por ejemplo cuando uno ve a un perrito, tal como lo tengo ahora, aquí al lado, el perrito de la casa en donde habito, eh, uno ve al perrito tranquilo, sentado, y sabe y tiene certeza de que puede modificar su conducta acercándole cerca de su nariz, chiquito, ¿ya? Un pedazo de carne, porque va a sentir el estímulo físico del olor a carne y se va a levantar y nos va a seguir por toda la casa con el pedazo de carne en nuestras manos. Modificamos su conducta, ya lo despertamos incluso, o lo sacamos de ese estado de letargo que estaba. ¿Cómo? Modificando, manipulando el contexto. ¿Sí? ¿Les quedó claro?
Parece que el tiempo se está acabando. Son solamente 15 minutos, tipo de grabación. Un abrazo. Chao, chao.